Buenos días, hermanos. Creo que ya lo he saludado casi a todos personalmente. Estamos hoy día cerrando uno de los capítulos que es sobre el aborto. ¿Ya? La semana pasada estuvo con nosotros Claudio. ¿Sí? ¿Quién pudo venir la semana pasada? ¿Sí? ¿Ya? Y Claudio estuvo hablando sobre este tema de manera general a través de lo que era como la realidad global, lo que se pensaba del aborto en el mundo, cómo estaban las leyes en el mundo, y también se vio la perspectiva bíblica sobre lo que es el aborto. Me gustaría, para empezar, orar para que podamos tener una reflexión acerca de este tema. Señor, te agradecemos por darnos vida, Señor. Cuando nos enfrentamos a este tema, Señor, que es difícil, pensamos que todos quienes lo estamos debatiendo ya estamos vivos, Señor. Ya tuvimos la oportunidad de nacer y tenemos también la oportunidad de tener una voz para dar nuestra opinión. Con esa sensibilidad, Señor, es necesario abordar estos temas, Señor, sabiendo que no son para nada livianos, Señor, no son para nada de poco valor, sino todo lo contrario, de un valor tremendo, de algo sagrado, Señor. Y te pedimos que hoy podamos no solamente ver este tema y poder aprender de esto, sino también sentirnos interpelados por ti, Señor, para actuar, para hacer algo al respecto, para también ser conscientes, Señor, y ser consistentes con nuestras creencias. Y que tú, Señor, por sobre todas las cosas, con tu Espíritu, Señor, nos transforme nuestra forma de pensar, de creer, de amar, Señor, para poder ser quien tú quieres que seamos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El aborto. Esta sesión va a ser de cierre y un poco más reflexiva, no tan expositiva y de términos ni nada. Tengo esta lámina, pero temía que se podía ver mal porque es muy oscura y se ve mal. No sé si se puede apagar esta luz quizás un poco para poder, a lo mejor se ve mejor. Se ve igual, ya, no importa, pero esta es la realidad latinoamericana hasta el año pasado, 2017, donde aquí se ve Latinoamérica, ¿cierto? ¿Lo ven o no? Por lo menos, ya, tiene la silueta al menos. Y aquí aparecen las diferentes condiciones de las leyes sobre del aborto. Y resulta que el único país hasta el año pasado que veía el aborto en todo caso como ilegal era Chile. ¿Ya? Decimos hasta el año pasado porque hasta el año pasado también esta era la estadística mundial. Un 13% de la población mundial vive en 42 naciones en las que se permite el aborto por razones de salud mental o física. El 62 en 55 naciones en las que el aborto está permitido sin restricciones por alguna razón económica o social. Y el 25% en 54 países en los que se permite solo salvar la vida de la mujer. ¿Ya? Y Chile era una excepción junto con otros dos países que ya ni recuerdo el nombre. Tengo que ser sincero. Pero Chile estaba dentro de esta excepción en la que el aborto en todas sus aristas era penalizado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir penalizar? ¿Ya? Que de repente cuando nos acercamos a la ley de la despenalización, muchas veces nos vamos a los extremos. Despenalizar es simplemente quitar la pena sobre un acto. ¿Ya? Y en Chile
el 31 de enero, ¿cierto?, del 2015, la presidenta Michelle Bachelet envió un proyecto para despenalizar el aborto en 3 causales. Me imagino que ya lo conocen o lo han escuchado al menos. Ese proyecto del 2015 al 2017, en 2017, ¿cierto?, una comisión de salud en la Cámara de Diputados en la que se aprobó la 3ª causal y se despachó el proyecto. ¿Ya? Voy a mostrar cuáles eran las 3 causales. En julio de este mismo año se aprobó en el Senado y en septiembre del 2017, luego de pasar por el Tribunal Constitucional, se aprobó el proyecto. ¿Ya? ¿Cuáles son las 3 causales? ¿Se acordaban o no? ¿No? 3 causales: riesgo vital de la madre, inviabilidad del feto y violación. La despenalización de esta ley, esta ley lo que hacía era despenalizar el aborto en estos casos. ¿Ya? No es una ley todavía de aborto libre, como la tienen otros países, sino solamente la despenalización en estos casos. ¿Por qué razón? Aquí yo tomé unas palabras de la presidenta Michelle Bachelet que pueden hacer un poquito más claro lo que se quería plantear con esto. Dice: en la actualidad, en el caso 1 del riesgo vital de la madre, en la actualidad los equipos médicos deben enfrentar la contradicción de no poder salvar la vida de una mujer por la interrupción de sus porque la interrupción de sus embarazos es sancionado penalmente. Ya, entonces voy a explicar la ley primero, para que no piensen nada al respecto de si estamos a favor o en contra, solamente mostrarla. Entonces, se decía que una madre, si estaba en riesgo de morir por causa de su embarazo, no podía decidir poder salvarse, porque si optaba a abortar, tenía una pena, ¿ya? Y en este caso la pena podría ser la cárcel, ¿ya? Entonces, el argumento de manera sencilla es: esta mujer tiene una complicación en su embarazo que le arriesga su vida, está en riesgo su vida, y más encima, si aborta, se va a la cárcel. ¿Ya? Ese es un poco el argumento muy liso y llano, así dicho. ¿Ya? Después lo vamos a analizar. La inviabilidad fetal, en la segunda causal, dice, también palabras de Michelle Bachelet: forzar a una mujer a llevar a término tal embarazo, o más bien obligarla a que espere la muerte del feto, significa prolongar su sufrimiento. ¿Qué decían? Que si había un riesgo de que ahora no la madre, sino el feto, ¿cierto?, tuviera alguna complicación vital, no se le obligara a la madre a que no pudiera abortar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí Michelle Bachelet lo dice en la última frase, dice para prolongar el sufrimiento. ¿Ya? O sea, está ocurriendo algo malo, ellos ven que está ocurriendo algo que es muy malo, que es la inviabilidad del feto, y por tanto, ¿para qué prolongar eso? Mejor tener la opción del aborto. Y tercera, también en palabras de Michelle Bachelet: no podemos exigirle la continuación del embarazo si ella no quiere mantenerlo. No reconocer la posibilidad de que ella decida antes de 12 semanas de gestación si desea o no continuar con el embarazo, perpetúa la negación de su voluntad y el dolor de una violación. ¿Ya? Yo puse ahí un comentario: hasta las 14 semanas, a los 14 años o hasta los 14 años, y luego de esa edad hasta las 12 semanas. ¿Sí? Eso fue una modificación que hizo la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, porque antes era hasta las 14, después hasta las 14 solamente hasta los 14 años, luego hasta las 12 semanas se puede abortar. ¿Ya? Y esto fue aprobado. ¿Ya? Esto fue aprobado. Entonces, es un tema muy sensible. ¿Ya? Las 3 causales, a diferencia del aborto libre, que uno pudiera fácilmente, ¿cómo decir?, rebatirlo, ¿sí? El aborto libre, ¿qué significa? Aborto libre es: si yo quiero, puedo abortar. Eso es aborto libre en términos sencillos. Si yo tengo alguna razón para hacerlo, lo voy a hacer. ¿Ya? Esta ley no apunta a ese tipo de aborto, sino que apunta a casos específicos: riesgo de la madre, riesgo del feto
y la violación. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, es mucho más complicado que enfrentarse a una persona que dice, no, yo creo que el aborto, uno puede abortar cuando quiere. Porque ahí eso ya, yo creo que a todos nos suena un poquito descabellado, aunque ya está legislado en la mitad del mundo. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta ley en particular, nos enfrentamos a un panorama súper complejo, en el sentido de la experiencia. Porque les voy a contar una situación y a lo mejor lo están grabando y me van a ver después. Justo esta semana estuve hablando con mi jefa de este tema. Empezamos a hablar de un tema y me preguntó si yo creía en algo. Yo le empecé a explicar y le expliqué acerca de mi fe en Jesús. Y le dije, de hecho, yo estoy preparando una clase para este domingo sobre el aborto. Empezamos a hablar sobre el aborto y ella me puso una situación de las que a uno lo dejan igual un poco paralizado. Me dijo, mis 2 embarazos, porque tiene 2 hijos, fueron muy complicados, ¿ya? Yo estuve en cama, prácticamente no pude cuidar a mis hijos porque no tenía fuerza, el embarazo se desarrolló de una mala manera. Entonces ella me decía, ¿qué pasa si entra un tipo a mi casa y me viola? Y no sé, yo quedo embarazada. O sea, ¿yo tengo que tener esa guagua? Me preguntó. Y uno dice sí, de inmediato sí, pero ella lo estaba viendo desde otro punto de vista, estaba viendo del punto de vista de que si ya tuvo 2 embarazos complicados, ahora tenía que más encima tener otro embarazo que iba a ser muy complicado, quizás le podía costar la vida a lo mejor, y ella me preguntaba si no tenía derecho a poder tomar esa decisión, y por qué alguien tenía que venir desde fuera a tomar una decisión por ella, ¿ya? Y uno se queda, yo al menos me quedé así helado, ¿ya? No en el sentido de que no tuviera respuesta, sino que otra cosa es con guitarra, como dicen, ¿cierto? Una cosa es llegar y decir, no al aborto, y otra cosa es enfrentarse al dolor y quizás al drama y a la horrenda experiencia de estar enfrentado a una situación, por ejemplo, como una violación, ¿ya? Esto no quiere decir que los cristianos apoyemos el aborto en esa causal, por ejemplo, ¿ya? Porque de hecho creemos que como cristianos deberíamos estar siempre a favor o tratando de buscar que se salven ambas vidas, ¿cierto? Ambas vidas. En esta situación, por ejemplo, de la violación, nosotros vemos que hay un hombre o una mujer que están envueltos en una situación en la que uno está siendo el agresor y otro la víctima. Y al sacar la opción del aborto, estamos agregando a una víctima más, ¿cierto?, a este problema. Porque finalmente la persona que debiera pagar, que es el violador, no sabemos qué pasa con él, puede ir a la cárcel, etcétera, pero alguien que es inocente, como un niño que recién se está gestando, sufre las consecuencias de esta injusticia siendo inocente sin haber tenido nada que tener al respecto. Entonces, no son temas fáciles de abordar, aunque quisiéramos que fueran fáciles. Por eso cuando yo les hablaba al principio de lo que es toda la reflexión ética cristiana, o toda la reflexión ética en general, es para darle vuelta, harta vuelta, es para pensar, es para que nosotros nos cuestionemos, ¿ya? Porque muchas veces como cristianos lo que hacemos es ponernos a decir lo que hay que hacer solamente. Pero ¿qué pasa si todos los días me topara con gente que me hace este tipo de preguntas? Y me pide que yo le explique, que yo le dé argumentos, ¿ya? Sinceramente yo creo que ahí es donde de repente uno entiende que a veces los cristianos estamos un poquito escondidos.
un poco escondidos, que solamente digamos lo que hay que hacer, pero estemos escondidos respecto a estos temas. Porque una cosa es decirle a alguien, ¿sabes qué? Ya estás con un embarazo a raíz de una violación, pero tienes que seguir en pie con tu embarazo. Y otra cosa es que yo, por ejemplo, las mujeres que estén acá, siendo cristianas, tengan la convicción de que si les sucede algo así, van a seguir adelante con su embarazo. Yo les pido que se cuestionen eso. Porque si uno va a decirle a otros cómo debe actuar, debe tener también esa convicción de uno actuar conforme a lo que habla, ¿cierto? Y yo sé que es algo sumamente delicado. O sea, ¿cuántas mujeres de aquí, de las que están aquí en la iglesia y que son nuestras hermanas y que se dicen cristianas, tomarían la opción de seguir adelante con su embarazo en una situación así? Se los digo porque nosotros recién estamos comenzando con este proceso de legalización de aborto, en este caso en 3 causales, pero otros países ya vivieron esto hace 10, 20 años, 30 años, y las cifras son un poco alarmantes, porque en Estados Unidos al menos cuando se encuestaba a la gente, a los cristianos conservadores, sobre qué cosas harían en tales casos, se comprobó que siendo muy conservadores y muy tradicionales, algunos igual optarían por el aborto en la práctica, ¿ya? Entonces, ¿qué dijimos en un principio? Que el cristianismo o la ética cristiana, una de sus características era que tenía un compromiso pleno con el llevar a cabo las creencias. ¿Se acuerdan o no? Que esa ética cristiana, que esos valores, nosotros como cristianos estamos comprometidos ineludiblemente a llevarlo a la práctica. Entonces, cuando hablamos sobre el aborto y hablamos sobre el animar a la gente a que opte por la vida, a que opte por luchar porque un niño no muera y no sea asesinado, no solamente estamos invitando a los demás, sino que también nos estamos autoinvitando nosotros a vivir bajo esos criterios, ¿sí? Muchos, bueno, esta sesión la vamos a hacer un poco más reflexiva respecto a eso, porque muchas veces hay gente que está muy eufórica con estos temas, en contra del aborto, por ejemplo, y sin embargo dice, no, es que yo estoy a favor de la vida, y a lo mejor en su propia vida no muestra el valor de lo que vale la vida. ¿Se entiende? Porque nuestra vida no refleja que valoramos la vida. Cuando decimos no abortes, mejor da a tu hijo en adopción. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a adoptar un niño? O sea, nosotros solamente a veces servimos de consejeros nomás para el resto, pero no somos muchas veces personas que vivan y materialicen y practiquen realmente los valores que el Señor nos está pidiendo practicar, ¿me entienden? Entonces, nosotros como iglesia, como comunidad, debemos ser conscientes de que hay casos así. Hay casos en los que hay gente que está pensando en abortar y nosotros debiéramos estar en contra de eso, ¿cierto? En contra del aborto. Sin embargo, hay consecuencias que también como iglesia tenemos que llevar a cabo. O sea, tenemos que ayudar a soportar, ayudar a llevar las cargas de aquellos que por ese peso que están sintiendo se están viendo muchas veces obligados o tentados a tomar una opción como el aborto. Esto es solamente un llamado a ser íntegros. ¿Y qué significa ser íntegro? Significa que no importa por dónde me miren, yo soy igual, ¿sí? Que me pueden tomar, me pueden mirar desde cualquier arista y yo soy el mismo. No soy así en el discurso y por el otro lado en la práctica soy diferente. Bueno, luego de esta reflexión nos damos cuenta que tenemos esta ley hoy día vigente, se aprobó, ¿ya? Pasó por el Tribunal Constitucional y se aprobó. Hoy día está rigiendo. Entonces, hoy día tenemos
la misión como iglesia, si esto ya es legal, de poder salir al encuentro de las personas que hoy día están pensando abortar en estos casos, ¿ya? Lo dejo como no quiero seguir tampoco dándole al tema, sino que ustedes, cada vez que piensen en un tema como este, lo miren hacia adentro, lo miren hacia su familia. Cuando piensen en un caso de afuera, piénsenlo respecto a sus hijas, piénsenlo respecto a su familia, y ahí a lo mejor vamos a tener un poquito más de empatía con los demás. Bueno, quería leer algo para terminar, porque la sesión es breve, ya estamos en el tiempo. Bueno, por un lado nuestra realidad latinoamericana, ya la vimos en un principio, no se veía muy bien la imagen, pero ya con Chile, ya habiendo aprobado estas 3 causales, ya en Latinoamérica al menos tenemos aprobado el aborto en varios casos. Sin embargo, quisiera leerle algo acerca de la historia de la iglesia, que yo creo que a algunos les interesa. La historia de la iglesia, o la iglesia a través de los siglos, siempre ha afirmado que ¿cómo se llama? Una criatura que está en el seno de la madre es un ser humano, ¿ya? Desde la concepción. Ahora, eso es precisamente lo que se pone en duda muchas veces, porque hoy en día lo que dicen no es que no es desde que se fecunda el óvulo, sino que es desde tal o cual semana. Y la verdad es que si usted pide a alguien que le dé evidencia de cuándo empieza a ser alguien persona o humano, nadie tiene evidencia clara. O sea, es solamente un aspecto como más filosófico, ¿ya? Algo más ideológico que nosotros podamos ver ¿cómo se llama? En la práctica, que es así, ¿ya? Entonces eso es lo primero que tenemos que tener claro, que la vida comienza en ese momento, ¿cierto? Y que pese a que la gente nos diga, no, que empieza, mira, desde la semana tanto, nosotros consideramos que él sí ya tiene las características y tiene, no sé, el sistema nervioso desarrollado, entonces se podemos llamar que es un ser humano. Y la verdad es que eso no es así tan claro como ellos lo hablan. Eso es lo primero que yo quiero que sepan, que hoy en día hay mucha información y hay mucha gente con muchos discursos que no están probados y que no son tan ciertos como se denuncian. Entonces, hay una ilustración muy buena que se dice que nosotros como seres humanos no estamos claros, si no estamos claros desde cuándo realmente alguien se puede atribuir humanidad, estoy hablando del mundo en general, o cuando a alguien se le puede atribuir que es una persona ya, o que se le debe tratar como un ser humano, esa incertidumbre, ¿qué nos debería hacer? ¿Tomar una decisión a favor o tomar una decisión en contra? O sea, si yo veo, por ejemplo, yo soy un cazador y voy por la jungla, no, por la selva, por el campo, un cazador, y veo que se mueve un arbusto. Y al moverse ese arbusto, me parece extraño porque se mueve de una manera no usual. No como se mueve cuando pasa un animal, sino que otro tipo de movimiento. El movimiento que hace una persona quizás cuando está pasando por los arbustos. Yo como cazador, si tengo la duda si eso es un animal o una persona, ¿disparo o no disparo? Ante la duda, me abstengo, ¿cierto? Lo mismo pasa, no sé, si voy manejando en la noche y veo que hay algo como una silueta y digo, ¿es una persona o es una sombra? Yo creo que una sombra, voy a pasar rápido nomás. No, uno no hace eso. Uno dice, puede que sea una persona, voy a reducir la velocidad, ¿sí?
Ante la duda, me abstengo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que lamentablemente hoy en día el mundo no tiene claro, o en el mundo no hay un consenso sobre cuándo llamar al feto o al embrión persona. Y sin embargo, se opta por el aborto, por ejemplo, que sería la opción de disparar o de seguir adelante en el auto. Y es eso lo que hoy día nosotros tenemos que llevar a nuestra sociedad. Que hoy en día el lenguaje está siendo usado de una manera muy fuerte para llevar a cabo ¿cómo decirlo? Estas ideas. Hoy día yo converso con un amigo, por ejemplo, y mi amigo me dice, pero ¿por qué tanto, cómo me dijo? ¿Por qué le dan tanto color con sacarse un par de células que están en la guata? Así lo dicen hoy en día la juventud al menos. Porque por el lenguaje comienzan, el lenguaje es súper poderoso y crea realidades, como dicen por ahí. El lenguaje es muy poderoso. Y como uno habla de las cosas, es como uno finalmente después actúa en base a esas palabras, ¿cierto? Y hoy en día se quiere hablar de la vida en el vientre de manera muy peyorativa. No en el sentido de que se digan malas palabras, pero sí, hoy en día yo hablo con un joven y me dice eso. Hablo con alguien de mi edad y me dice eso. O sea, es un conjunto de células, ¿sí?, sin ningún valor adicional. Entonces, para terminar, quería leerle un poquito de historia de la iglesia para que ustedes vean que esto ha sido un consenso desde muy temprano, desde que la iglesia comenzó. En la epístola de Bernabé, del segundo siglo, se habla de asesinos del niño a los que abortan la figura de Dios. Esta trata al niño no nacido como cualquier otro prójimo humano, diciendo: amarás a tu prójimo más que a tu propia vida. No matarás a un niño mediante el aborto, no asesinarás lo que ya ha sido engendrado. Esto es del siglo II. La Didaqué, algunos la conocen, que es un catecismo del segundo siglo, dice: no mate a un niño por medio del aborto, ni asesine a un infante recién nacido. Clemente de Alejandría dijo que quienes usan medicinas que provocan el aborto para esconder su fornicación no solamente causan la completa muerte del feto, sino también de toda la raza humana. Atenágoras, cuando está defendiendo a los cristianos ante Marco Aurelio, dice: ¿qué razón tendríamos para cometer homicidio cuando decimos que las mujeres que inducen abortos son homicidas y tendrán que dar cuentas a Dios de eso? El feto en el útero es un ser vivo y por consiguiente objeto del cuidado de Dios. Tertuliano: no importa si usted quita una vida ya nacida o destruye la que está por nacer. En ambas instancias la destrucción es muerte. Basilio el Grande dijo: quienes dan sustancias abortivas para la destrucción de un niño concebido en la matriz son homicidas, junto con las que reciben los venenos. Jerónimo llamó al aborto el homicidio de un niño no nacido. Agustín advirtió sobre el terrible crimen del homicidio de un niño no nacido. Orígenes, Cipriano y Crisóstomo estuvieron entre muchos otros prominentes teólogos y líderes de la iglesia que condenaron el aborto como el asesinato de niños. Ahora algo más reciente, Bruce Metzer dice: realmente es digno de resaltar lo uniforme y pronunciada que fue la oposición al aborto en el comienzo de la iglesia. No sé, se pueden seguir nombrando testimonios, ¿ya?, acerca de esto. Pero lo interesante es, quizás por la época en la que estamos, donde hoy día todo es muy sensible, no tenemos que decir tal o cual cosa, etcétera, tenemos que ser políticamente correctos. Hoy en día, a través del lenguaje, se han suavizado muchas cosas. Se suavizan muchas cosas.
Y lo ideal es que nosotros como cristianos tengamos dos miradas. Una mirada a favor de la vida, ¿cierto? En contra del aborto, pero también la otra cara de la moneda, que es el estar a favor de la vida en todas sus etapas, en todos sus momentos, ¿sí? Porque muchas veces el gran argumento que la gente da para decir, por ejemplo, hoy en día se abortan niños con malformaciones, se abortan niños en Europa, por ejemplo, yo podría, si mi niño viene con síndrome de Down, lo aborto, nadie me dice nada, etc. El gran argumento que ellos dan es decir, ¿por qué voy a traer una persona así a sufrir a este mundo? Ese es un argumento que se da, ¿cierto? ¿Y qué respondemos los cristianos? Esa es la pregunta. Respondemos, no, tiene que venir. Sino que el cristiano debería responder con hechos y decir, ¿sabes qué? Los cristianos estamos dispuestos a amar a ese niño, a acogerlo, a brindarle apoyo. Entonces, cuando nosotros tocamos este tema, no solamente miramos hacia afuera, sino que inmediatamente nos vamos a sentir interpelados personalmente. Porque a lo mejor hay acciones, hoy en día la gente sufre. O sea, si yo hoy día hago un censo y digo, pucha, hoy día estamos apoyando a la gente que sufre, abuelitos, personas con enfermedades terminales, nos preocupamos de alguna manera, entonces quizás las palabras de alguien que diga, ¿para qué voy a traer a esta persona a sufrir?, tengan sentido. No sé si se entiende. En cambio, si nosotros como cristianos decimos, no, lo que pasa es que nosotros estamos comprometidos con aliviar el dolor, con llevar al Señor, a Dios, a la vida de las personas. Es muy diferente y podemos responder con hechos. Entonces, es un tema que como iglesia hay que meditarlo y ver qué podemos hacer al respecto. No solamente qué podemos decir, sino que qué podemos hacer en la práctica. Dónde debemos estar, dónde debiera estar invertida nuestra fuerza para poder hablar, no solo con propiedad, sino también de forma coherente respecto a lo que creemos. Así que nos hubiera gustado mucho tener muchas clases sobre el aborto, pero no nos queríamos pasar al aspecto apologético, como se dice, ¿sí? La apologética es la defensa de la fe y donde yo podría traerle un libro aquí con argumentos en contra del aborto. No era la idea. La idea era ver el aborto desde el punto de vista ético, en el cual yo digo algo, creo algo, actúo en base a eso, ¿ya? Así que le vamos a pedir al Señor que nos ayude a como iglesia y a como personas, como familias también, tomar conciencia de esto y pedirle a Él que Él nos muestre a nosotros qué hacer en este mundo, dónde estar, dónde ir, dónde aliviar el dolor, dónde está la gente que yo debo estar atendiendo. Eso, esta gente que dijo en el segundo siglo todas estas cosas que parecen muy fuertes, como el asesinato del niño y todas esas cosas, eran personas que se entregaron por completo al servicio a las personas. Entonces, para decir esas cosas con propiedad, hay que también actuar de la misma manera. Así que oremos. Señor, te agradecemos porque tú nos has dado vida, Señor. Y como dice tu palabra, no nos has dado la vida para nosotros mismos, Señor. Como dice Romanos, si vivimos, para ti vivimos, Señor. Y si morimos, para ti morimos, Señor. Porque ya sea que vivamos o muramos, Señor, a ti te pertenecemos, Señor. Y si nuestra vida es tuya, Señor, y si tú nos mandas a amar al prójimo, si sacamos cuentas, estamos muy al debe, Señor. Y en ese sentido, yo sé que muchas veces evadimos estos temas porque yo en lo personal también nos da vergüenza muchas veces, Señor. Nos da vergüenza, Señor, analizar en la manera que invertimos nuestro tiempo, nuestra vida, Señor. Y sin embargo, Señor, al ver tu vida, Señor, nosotros vemos un patrón muchas veces
muy diferente, Señor. Tu vida fue entregada, Señor, para los demás, Señor. Y, Señor, yo lo que te pido es que tú puedas con tu Espíritu Santo, Señor, ablandar nuestro corazón, aclarar nuestra vista, Señor, hacernos sensibles a la voz de tu Espíritu, Señor, que hoy en día nos llama a actuar, a poner la mano en el arado, Señor, a poder llevarte a ti, Señor, pero como decías tú mismo, Señor Jesucristo, con buenas obras para que quienes nos vean, Señor, te glorifiquen. Señor, perdónanos si estamos queriendo ser cristianos, Señor, solamente de discurso y no con esas buenas obras que el mundo va a ver y te va a glorificar, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, bendícenos como iglesia y ayúdanos a tomar decisiones que te glorifiquen, que te honren y que pongan en manifiesto, Señor, de que tú estás vivo, que tú eres real y que estás activo en este mundo, obrando a través de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.